ser. Lo que amo hoy tal vez mañana ya no esté, pero a mi lado siempre alguien estará. Mi vida cambiará, mis planes guiará. Cada día vuelvo a despertar por su poder, y su voz me llama cuando ve que caeré. Encomiendo a Cristo mi camino, porque sé que si confío en Él, Él hará. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Porque mis errores en el mar se olvidarán, y como la nieve tu pureza me darás. Con cada segundo de mi vida que se va, entrego todo a ti y siento paz. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. En mi caminar. Hermoso. Acerca de los dones y talentos. Hablar de este tema es algo hermoso. Todos tenemos un talento especial que hemos encontrado para ser útil. Para algunos de nosotros puede ser de repente la habilidad musical o atlética. Para otros puede ser un buen ojo para la logística de repente, o la habilidad para la comprensión de los sentimientos de otras personas. Nuestros talentos, queridos, vienen en un millar de diferentes formas y tamaños. Dios nos ha dotado de talentos que tenemos, y Él nos llama a menudo el uso de esos talentos para el bien de los demás, pero con el Espíritu Santo como nuestro guía. Cuando se utiliza en servicio de los demás o compartir el evangelio, estos talentos son a menudo, se refieren a los dones espirituales. A veces, a medida que crecemos espiritualmente, el Espíritu Santo puede incluso nos fortalezca con un nuevo regalo, o que nos ayude a descubrir los regalos que nunca nos dimos cuenta de que teníamos prácticamente todo. La Escritura nos da información adicional acerca de cómo debemos tratar a estos dones del Espíritu Santo. Y vamos a responder algunas preguntas en esta noche. Así que vamos a ir a la Biblia con algunos textos bíblicos amparándonos para poder nosotros definir algunos detalles. Los tipos de los dones espirituales que el Espíritu Santo da. ¿Cómo identificar estos dones espirituales? ¿Podremos perder de pronto nuestros dones espirituales? Ser buenos administradores de los dones espirituales que Dios nos da. Vayamos un poco a hacer un repaso acerca de nuestras creencias fundamentales.
Dentro de nuestras creencias fundamentales en el ministerio, dice lo siguiente, que Dios conoce a todos los miembros de su iglesia en cada edad de los dones espirituales que cada uno de los miembros es emplear en amante ministerio por el bien común de la iglesia y de la humanidad, dada por la agencia, diríamos por la persona netamente del Espíritu Santo, que distribuye a cada miembro según su voluntad. Los dones proveen todos los ministerios y habilidades necesarios para que la iglesia cumpla su función debidamente ordenada. De acuerdo a la Escritura, estos dones incluyen ministerios tales como la fe, sanidad, profecía, predicación, enseñanza, administración, reconciliación, compasión, servicio abnegado, caridad para la ayuda, el alimento de la gente. Pero algunos miembros son llamados por Dios y dotados por el Espíritu Santo para funciones reconocidas por la iglesia en la parte pastoral, podríamos decir, otros en la parte de la evangelización, otros en la enseñanza de los ministerios de la enseñanza, especialmente necesario para equipar a los miembros para el servicio, edificar a la iglesia la madurez espiritual y proveer la unidad de la fe y del conocimiento de Dios. Cuando los miembros emplean estos dones espirituales como fieles mayordomos de la multiforme gracia de Dios, la iglesia es protegida de la influencia destructora de las falsas doctrinas. Crece con un crecimiento que es de Dios y se basa en la fe y en el amor. Vamos a ir un poquito a la Biblia. Algunos textos simplemente para poder recordar allí. Primera de Corintios, que es muy conocida, ¿verdad? Primera de Corintios, el capítulo 12, el versículo 7 al 11. Dice lo siguiente la palabra: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. A uno es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Palabra de sabiduría, conocimiento, otros fe por el mismo Espíritu, otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Y el versículo allí sigue diciendo: hacer milagros, profecías, discernimientos de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretaciones de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Hay otros textos también que podemos anotar por el factor tiempo, no vamos a leer todos. Romanos 12, 4 al 8, también tenemos Efesios 4, 8, ¿verdad? Primera de Timoteo capítulo 3, Primera de Pedro capítulo 4, etcétera, etcétera. Pero vayamos un poco a mirar, a responder a las preguntas, ¿cuáles son esos tipos de dones espirituales? Así como Dios creó a cada uno de nosotros únicos, Él también nos dio diferentes dones espirituales. Cuando una comunidad tiene una variedad de dones espirituales, familia, para trabajar, por más que se pueda lograr en el nombre de Dios, es por eso es que cada talento es importante. No importa que los otros seres humanos puedan considerar esto. Dios nos conoce que somos nosotros mismos. Es decir, mejor Él nos conoce que nosotros mismos. Él sabe exactamente qué habilidades sería una bendición para nosotros y quienes nos rodean. 1 Corintios capítulo 12 que acabamos de leer nos da una lista de los dones espirituales que según el Espíritu otorga a las personas. El don de hablar en sabiduría, el don de hablar en conocimiento, el don de la fe, el don de la curación, el don de los milagros, el don de profecía, el don de discernimiento, el don de lenguas, el don de la interpretación. La Biblia habla de estos dones en el contexto de la primera iglesia en el Nuevo Testamento. Este fue un movimiento de base para difundir el evangelio de la vida de Jesús, la muerte y resurrección, y para hacer crecer realmente la familia de los creyentes en la tierra. Pedro y Juan, de acuerdo a la historia, fueron bendecidos con la habilidad de sanar. Dorcas tenía el don de caridad y de entrega a los demás. Bernabé, pues siempre dispuesto a ofrecer el estímulo. Hoy en día podríamos tener una
un fuerte conocimiento de la medicina, recursos a los que podemos compartir, o simplemente una palabra amable para ofrecer cuando otros no lo necesitan. Todas estas cosas son ejemplos de los dones espirituales que Dios nos ha concedido. Algunas personas, queridos, tienen un don para ofrecer la sabiduría y el conocimiento, ya sea a través de hablar en público, escribir, o en medios de comunicación de llegar a personas de todo el mundo. Aquellos dotados que con gran fe le puede compartir con los demás, ayudar a ellos a través de la lucha espiritual. Otros tienen un talento para la curación, ya sea física o emocionalmente. Una persona podría ser experto en el trabajo con adolescentes, mientras que el otro es bueno en los principios, en los principales proyectos de la iglesia o la delegación de tareas en la administración. Todas estas cosas son dones de Dios que son los más utilizados para el bien de los demás y no solo para nosotros mismos. La mejor manera de honrar a Dios con el talento que tenemos es utilizar de la manera que Él nos pidió. Pero ahora la pregunta del millón. Realmente, ¿qué es un don y qué es un talento? ¿Qué es un talento y qué es un don? Y se van con conceptos y conceptos se va creando. Simple. El talento lo puedes adquirir o lo desarrollas o bien innato, que sirve para cualquier detalle, habilidades que uno se pueda tener. Mientras el don, ese talento puesto al servicio de Dios, entonces se vuelve un don del Espíritu Santo para la edificación de su iglesia, para la construcción en la armonía de su iglesia. Todo talento que se evoca a las cosas espirituales se convierten en un don espiritual. Vayamos un poquito a la identificación de los dones espirituales. ¿Ok? Mira lo que dice: mientras que hay diferentes dones espirituales, la Biblia nos dice que cada uno de estos están separados. Los regalos tienen un valor igual a los ojos de Dios. Pero ¿cómo sabemos qué don de Dios nos ha dado? ¿Cuál es el don que nos ha dado Dios? Miremos un poco. El Espíritu Santo es el que nos da el poder de regalos. Y Él está listo para que nos guíe en su uso adecuado, si se lo pedimos. Una sentida oración por la guía de Dios es siempre el primer paso. Señor, dame este don. Por favor, quiero edificar a su iglesia. De repente mi talento no es la música, pero puedo adquirirlo, puedo aprender. Y cuando lo vuelco a la iglesia, ya es un don que el Señor me está regalando, me está reforzando allí. Este punto se ilustra en la historia de Salomón, uno de los famosos reyes de Israel. Salomón subió al trono cuando él todavía era joven. Una noche en un sueño, dice la historia, Dios vino a Salomón y le preguntó qué tipo de bendición Salomón quería de él. Y Salomón, en vez de pedir una gran riqueza o la victoria en la batalla, pidió la comprensión y la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Dios concedió a Salomón una petición de la bendición de él con el honor y la riqueza. Y Salomón, familia, llegó a convertirse en uno de los más sabios de los reyes conocidos. Después, pidiendo orientación a Dios con nuestros dones espirituales, es una buena idea para pasar un tiempo en la reflexión. ¿Qué acerca de su personalidad y los patrones de comportamientos podrían revelar algunos de los secretos o la misión de las fortalezas? Cuando oramos diariamente, de pronto allí Dios puede llevarnos a situaciones que nos ayuden a descubrir la manera en las que todos estamos dotados. Y estamos mirando allí los tipos, en este sentido, los dones. Algunas personas quieren ser toda la vida ancianos y la pregunta es, ¿será que mi don es la administración en la ancianatura o el cuidado en la ancianatura? De repente podemos tener otros dones más de fortaleza para poder ayudar a la iglesia, pero no siempre van a ser ancianos. O a veces queremos tener un cargo en la iglesia en la cual no es mi don. Después, pidiendo orientación a Dios con nuestros dones espirituales, es una buena idea de reflexionar. Entonces, vamos a mirar este detalle. Podemos recurrir a las fuentes de confianza que nos ayudan en nuestro camino. Una idea es pedir el consejo de aquellos que están cerca de Dios.
en quién confiamos y que nos conocen y nos conocen bien, que podría ser capaz de señalar las cosas que nos enseñen allí, que como una pérdida o como una ganancia, una cuenta en Excel, poner, mira, de repente tu fortaleza es esto, tus habilidades son esto, pero metido en las cosas del Señor se va a convertir en un don de visitación, hospitalario, de llevar a un amigo, etcétera, etcétera. Pero en general debemos mantener nuestros ojos abiertos y estar dispuestos a escuchar la voz de Dios. Si alguien necesita ayuda, debemos estar dispuestos a echar una mano. El simple acto de dar un paso y guardar a alguien que puede revelar las habilidades que Dios nos dio. Miremos el uso a continuación de los dones espirituales. Es claro de la Escritura y el ejemplo de Cristo que son nuestros dones espirituales, son más eficaces en el servicio de Dios y de los demás. Entonces, ¿cómo hacemos para que la mayoría de nuestros dones espirituales? ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos utilizando en forma correcta nuestros dones en la causa de su iglesia, en la causa para el reino del Señor? El libro de Efesios nos da la respuesta a estas preguntas, como se describe a Jesús primero dar a los dones espirituales a los creyentes y dio a los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, maestros, a fin de preparar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice Efesios capítulo 4, versículos 11 y versículos 12. Todos estos dones, familia, simplemente sirve para la edificación del cuerpo. No es para restar, no es para estar peleándonos en cargo y cargo y cargo y cargo, no es para estar discerniendo en cosas triviales, es para poder edificar el cuerpo de Cristo. ¿Por qué mi iglesia no está creciendo de pronto? Porque de repente yo estoy cegado, estoy cerrado, sabiendo que de repente no es mi don, pero quiero hacerle la pelea, yo quiero este cargo, quiero aquello, quiero al otro, pero no estoy cumpliendo el don que Cristo me está dando, porque de repente en vez de edificar, con mi cargo estoy desuniendo a la iglesia. En vez de edificar con mi relación en la iglesia, de repente estoy quebrando a la situación de mi iglesia. Todo don, todo talento, habilidad que puesto en las manos del Señor se vuelve un don, y entonces todo eso sirve para edificar el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, familia, no podemos estar quebrados en las iglesias, no podemos estar enemistados en las iglesias, porque aquel que tiene un don del Espíritu Santo vive bajo la obra del Espíritu Santo. La carta de Pablo a los romanos nos da instrucciones similares, porque así como un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros, teniendo dones que difieren según la gracia dada a nosotros. Hagamos uso de ellos. Si es de profecía, úsese en proporción a la fe. O si de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que hace misericordia, con alegría. Y así la iglesia crecerá, entonces, como dice aquí, para la edificación de Dios. Amén. Gloria al Señor. Yo sé que mi don que me ha dado el Señor, el Espíritu Santo, lo estoy poniendo en las manos del Señor para edificar a su iglesia y edificar el reino del Señor. Estamos llamados a usar nuestros dones espirituales para la mejor capacidad de fortalecer a su iglesia y además de cumplir la misión de Cristo. Hay innumerables maneras de difundir la buena noticia acerca de quién es Dios y lo mucho que Él nos ama, ya sea por enseñar a los demás y de la evangelización, o mostrándoles a través de actos de servicio y de sanación. Cualquiera que sea el método que se utilice, la clave es recordar que estamos trabajando y que no estamos en esta tierra, para servirnos a nosotros mismos, sino para servir a otros. Y la pregunta es, ¿qué estoy haciendo para servir a mi iglesia? ¿Cuántas horas estoy dando al Señor para servir a mi iglesia?
¿Cuántos estudiantes de la Biblia para compartir el Evangelio tengo? ¿Cuánto estoy haciendo para edificar el cuerpo de Cristo en su iglesia? Son preguntas de reflexión, no de juez, no de juicio, sino de reflexión. Yo no conozco el ADN de cada iglesia en la cual están representando aquí. No los conozco a muchos de ustedes de pronto así personalmente, de repente de vista, pero sin embargo, Dios pide aquí que podamos servir únicamente a Dios y a su iglesia con el don que el Espíritu Santo nos está regalando. ¿Por qué? Porque nos pedirá cuenta un día. Y ese don que hemos hecho, la pregunta es, ¿puede una persona perder su don espiritual? Nuestros dones espirituales pueden ser un componente clave en nuestro crecimiento en Cristo. Y solo tiene sentido que nosotros vamos a utilizarlos de manera responsables. Pero, ¿y si no? ¿Qué sucede cuando ponemos nuestros dones espirituales hacia la ambición egoísta o elegir no usar todos los dones? En Mateo 25, Jesús contó una parábola acerca de un maestro que había 3 funcionarios. El maestro iba de viaje y quería asegurarse que su dinero estaría en buenas manos. ¿Te acuerdas la historia? Para el primer siervo, él confió 5 talentos y unidades de dinero. Para el segundo siervo, él dio 2 talentos. A la tercera persona le dio 1 y luego se fue. Mientras que él se había ido, los 2 primeros siervos puso a trabajar de inmediato poniendo a su maestro la propiedad del uso. El siervo con 5 talentos, 5 más. El siervo con 2 talentos hizo 2 más. Pero el siervo que recibió 1 talento salió, cavó un hoyo y enterró el dinero de su señor. Cuando el maestro volvió, llamó a sus siervos a él para averiguar lo que había hecho con su propiedad, mientras que él se había ido. Los 2 primeros siervos llegaron y se presentaron delante de él, mostrando a su maestro cómo habían hecho bien uso de lo que él les había dado. Y el amo alabó como sus siervos buenos y fieles. A continuación, el tercer siervo explicó que sabía que el maestro de la popa y no quería decepcionar a nadie ni desordenar las cosas. Así que, puesto que él no quería perder la propiedad, que enterró el talento, por lo que de nada le pasaría a ella. El maestro estaba enojado y reprendió al siervo para ser malo y perezoso. Entonces él tomó el siervo del talento y se la dio a aquel a quien él había confiado con 5 talentos. Como siervos en la historia, todos hemos sido confiados con Dios, dado talentos y habilidades y dones allí, ¿verdad? Depende de nosotros hacer un buen uso de ellos y Dios nos ayudará a lo largo del camino, familia. Pero si nos sentamos ahora sobre esos talentos, sobre ellos, negándonos a descubrir cómo Dios nos use, bien podría no tener el don. Vemos una situación similar en el libro de Números, tratando con un hombre llamado Balaam, Números 22 al 24. Balaam, familia, tenía la capacidad de pronunciar las bendiciones y maldiciones de la gente. El rey de Moab se acercó a él y le pidió que Balaam pronunciara ahora una maldición sobre los hijos de Israel para que él pudiera derrotarlos en la batalla. Dios especialmente le dijo a Balaam que él no iba a hacer esto, porque Dios había bendecido a los hijos de Israel. Balaam, ignorando las advertencias ahora de Dios, y fuimos todos a la misma, pero cuando llegó al lugar donde los israelitas estaban acampando, Dios le hizo hablar solo de bendiciones. Balaam, del don espiritual, ya no estaba bajo su control. La historia de los talentos y la historia de Balaam ilustra un punto bien. Nuestros dones espirituales, familia, vienen solo de Dios. Si tomamos nuestros talentos, nuestros dones espirituales y utilizamos sabiamente,
estamos siendo buenos administradores de los dones de Dios que Él nos dio. Pero si estamos usando mal estos talentos para el gasto de manera egoísta o esconderse de ellos, entonces estamos siendo tan perezosos como el siervo malvado. Si ese es el caso, Dios puede tomar nuestros dones espirituales y dársela a alguien que los va a utilizar. Cuando pienso en esto, quiero cerrar mis ojos y me hace un eco. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 6 y 7, cuando menciona acerca de la iglesia de Éfeso. Si has perdido tu primer amor, quitaré tu candelabro de tu lugar. No sea que nuestra iglesia, en el lugar donde estamos nosotros puestos, en la avenida que Dios nos colocó, no sea que Dios nos está quitando de pronto el candelabro, porque estamos nosotros de repente enemistados los unos con los otros, o de repente estamos peleando con los dirigentes en la iglesia, y nuestros dones se están apagando, enfriando y perdiendo el primer amor. Familia, es momento de reflexionar y gloria a Dios que estas iglesias se unieron para poder crecer espiritualmente. Pero si estamos entonces aferrados al Espíritu Santo, será otro resultado. Pero eso es nuestra elección. Si elegimos usar nuestros dones espirituales de la manera que Dios nos llama, podemos terminar siendo una increíble bendición. La Escritura deja en claro una y otra vez que Dios es el último regalo donante. Lucas 11:13. Él nos conoce mejor de lo que nos conocemos nosotros a nosotros mismos. Y Él quiere que nosotros seamos una bendición para el mundo, una bendición en el lugar donde estamos, en Staten Island, allí en Manhattan, en el lugar donde estamos. Él quiere que seas una bendición en tu barrio, en tu casa, que seas una bendición. La Escritura deja en claro, en ese sentido, para ser una bendición para el mundo. La idea de poseer habilidades dadas por Dios puede ser íntimamente, ya que si tenemos miedo de que podamos usar nuestros dones de la manera equivocada. Afortunadamente, sin embargo, Dios es la guía para nuestros dones espirituales, ya que es el Espíritu Santo el que nos da el poder de estas habilidades, que no tiene que preocuparse acerca de nuestras propias inseguridades o limitaciones. Dios puede usar, familia, a una persona que lo desea para lograr cosas increíbles, simplemente porque tienen ahora fe en el Señor, fe en el Espíritu Santo. Según cada uno ha recibido un don, úselo sirviéndolos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, como termina diciendo Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10. Familia, yo no sé en qué momento te encuentras tú de tu vida, pero Dios te ha llamado a ti para que tú puedas edificar su reino mediante el talento, la habilidad adquirida o la habilidad aprendida, pero puesto en las obras del Señor, se vuelven entonces un don para la edificación de su iglesia. Pregunto en esta noche, ¿cuántos de ustedes gustarían en esta noche que esa habilidad que usted de repente tiene, yo no conozco tus habilidades, tus talentos, lo quieran poner en las manos del Señor para que se convierta un don? Y entonces usted engrandezca el reino de los cielos y usted al mismo tiempo puede entonces ser partícipe de la bendición de Dios. ¿Cuántos quieren recibir al Espíritu Santo y decir, yo pongo mis dones al servicio de Dios? ¿Puedo ver alguna persona que escriba aquí en esta noche? Yo pongo mis dones al servicio de Dios. Yo voy a colocar, yo pongo mis dones al servicio de Dios, ¿ok? Yo estoy poniendo allí, yo pongo mis dones al servicio de Dios. Pregunto en esta noche, ¿cuántos de ustedes en esta noche quieren escribir también aquí poniendo, yo pongo mis dones al servicio de Dios? Gloria al Señor. Elsa, Dios te bendiga. Dice allí ella, yo pongo mis dones al servicio de Dios. Grisel Santiago también dice allí, yo pongo mis dones al servicio de Dios. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¿Quién más? Joana también dice aquí, yo pongo mis dones
al servicio de Dios. Yo pongo mis dones al servicio de Dios. Bay Rich también está aquí. Sara Membrano, Justo Casia, Xiomara, Barreno Boro, Par. Yo pongo al servicio de Dios mis dones. Gloria al Señor. Virginia también levantó su mano. Grisel allí levantó su mano. Daisy Morales, no te quedes, familia, sin poner tu don al servicio de Dios. Acá hay un iPhone también que pone el dedo allí diciendo: yo pongo mis dones al servicio de Dios. Si hay alguien en esta noche que no estaba poniendo sus dones al servicio de Dios, familia, reprende al enemigo, repréndelo en esta noche y dile al Espíritu Santo: posiciónate de mí para que mi don ahora sirva para la edificación de su obra. Gloria al Señor, a toda la familia. Que Dios bendiga a todas estas iglesias que están aquí, a los pastores, a sus familias de los pastores, a los dirigentes de esta armada, a estas iglesias que están aquí presentes, y que los dones del Señor puedan seguir creciendo. Mi pastor Randy Osorio también está aquí. Bendiciones de lo alto. Así que, familia, que Dios os bendiga. De acuerdo al programa, yo quiero hacer una oración en esta noche para seguir bendiciendo a cada uno de ustedes, para que el Señor engrandezca su reino mediante tu don que tú le entregarás al Señor. Padre, en esta noche, gracias te damos, porque esa habilidad de pronto que he adquirido o he aprendido, la traje a la iglesia para el crecimiento de tu obra. Si algún hermano ha estado desanimado, si algún hermano de pronto, Señor, ha estado de repente no poniendo sus dones a tu causa, perdónalo. Pero esta noche queremos hacer crecer tu reino en la evangelización, en la predicación. Señor, bendice a las familias pastorales que están aquí, a los dirigentes, a los líderes, a las familias, a todos en esta noche. Y Señor, una vez más decimos: ponemos nuestros dones al servicio tuyo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Familia, Dios bendiga. Gracias a todos ustedes. Ahí les dejo mi página de YouTube para que los que consideren participar también de estos dones, podamos participar de las predicaciones que colocamos siempre allí en nuestra página de YouTube. Se pueden suscribir en este canal también. Le hemos dejado aquí para que ustedes hagan clic y de esa manera ustedes le hagan una suscripción y el Señor les bendiga. Gracias, Franklin. Bueno, muchísimas gracias, Pastor Dante, por tan interesante mensaje, un mensaje sin desperdicio, a poner en práctica nosotros ahora lo que Dios nos ha mandado esta noche a través de nuestro Pastor Dante. Pastor, muchísimas gracias, de verdad que he quedado impresionado con este mensaje y sé que muchos de nuestros hermanos, todos prácticamente de los que participamos esta noche, han tenido la misma impresión. La invitación es para mañana. Mañana continuamos con mensajes poderosos así como este, así que no te quedes. Mañana a las 8 de la noche, a la misma hora de hoy, de hecho, le exhorto a que puedan motivar a los que aún no se conectan para que puedan recibir de esta bendición que nosotros hemos recibido. Pastor, muchísimas gracias nueva vez y hermanos queridos, hasta mañana, cuando estaremos participando de un programa similar a este. Bendiciones y nos vemos mañana. Todos mis tesoros pueden desaparecer. Lo que amo hoy tal vez mañana ya no esté. Pero a mi lado siempre alguien estará. Mi vida cambiará, mis planes guiará. Cada día vuelvo a despertar por su poder. Y su voz me llama cuando ve que caeré. Encomiendo a Cristo mi camino porque sé que si confío en Él, Él hará. Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor.
como la nieve tu pureza me darás. Con cada segundo de mi vida que se va, entrego todo a ti y siento paz. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos